¿Estados Unidos se arriesga demasiado al invertir en Cuba? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. La Embajada de Estados Unidos y los riesgos de invertir en Cuba. Obnubilados, ilusos o amnésicos resultan quienes creen que en Cuba se puede producir cambios políticos conducentes a una democracia representativa a partir de semejantes transformaciones económicas. Martes, ni te cases ni te embarques, dice el viejo refrán, y como para hacer honor a ese adagio agorero, el pasado martes 6 de junio, óiganme, como si en Cuba no hubieran pasado 64 años de atrasos ininterrumpidos, descarados unos y enmascarados en la ley otros. Leí un mensaje profiláctico que, para evitar la inmigración ilegal, seguido de una exhortación inaudita de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, que dice: mejor invierte en un negocio en tu país que te ayude a mejorar tu vida y la de tu familia. La recomendación para invertir en un negocio en tu país es como si estuviera anclada en la amnesia, en el olvido, y funcionara cual cura de caballos para la sevicia. Sí, del odio, del encono salvaje, atávico, enfermizo, inoculado por un virus transmisor de fobias, el de los aborrecimientos comunistas por la propiedad privada, la de este, la de aquel, la del otro y la del otro, destinadas a ser confiscadas, nacionalizadas, socializadas, todas las industrias, grandes y pequeñas, de compañías o familias, extranjeras y nacionales, haciendo pobre a Cuba y miserable a sus cubanos, marchitos unos en su país y otros desperdigados por los caminos del mundo. Y repito, óiganme, con esos antecedentes de desolación nacional y para atenuar la avalancha de los que huyen, como alternativa para evitar que no viajen de forma ilegal a Estados Unidos, la legación en La Habana de la administración de Biden sugiere a los cubanos invertir dineros para fomentar negocios en Cuba. ¿Acaso olvidaron la primera ley de reforma agraria, ley escudo, y la llamada ofensiva revolucionaria, que entre 1959 y agosto de 1968 eliminaron todo vestigio de propiedad privada en Cuba, amenazados hasta hoy en día? Los negocios surgidos luego como señales de cambio por operaciones repentinas como la ley Maceta, ignoran los diplomáticos estadounidenses que el régimen castrocomunista tiene en marcha un proceso lampedusiano de gatopardismo puro, clásico, mediante el que simula transformaciones socioeconómicas, jurídicas, discursivas y hasta de apariencias, para que nada cambie, para mantener el papel dirigente del Partido Comunista, entiéndase, el régimen totalitario. Tampoco resulta casual que la embajada americana pidiera a los cubanos invertir en vísperas de empresarios estadounidenses reunirse con cubanos en La Habana. Se sabe, es público y notorio, el castrocomunismo es antagónico con la democracia y hoy emplea para burlar el embargo a los empresarios privados, como antes se empleó a oficiales de los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior, y su misión es mantener a perpetuidad el régimen comunista, aunque aparenta el comercio y la producción de bienes y servicios para el bienestar del pueblo cubano, según ellos. Incuestionablemente, y como sucede en el mundo de las relaciones internacionales, ningún diplomático de ningún país hará de forma inconsulta un pronunciamiento como el que hiciera la Embajada de Estados Unidos en La Habana esta semana y que levantara tantas ronchas en el ya muy irritado tejido de la sociedad cubana, dentro y fuera del archipiélago. La exhortación tiene precedentes y uno de ellos podemos encontrarlo en el mensaje enviado al pueblo cubano en ocasión del 20 de mayo por el entonces recién
estrenado secretario de Estado Antony Blinken, en el que dijo: apoyamos a quienes mejoran la vida de las familias y los trabajadores, los cuentapropistas, que han forjado sus propios caminos económicos, y todos los que están construyendo una Cuba mejor y un mañana mejor para ellos mismos en Cuba. Cabe preguntar, ¿de verdad cree Antony Blinken que los cuentapropistas y los poseedores de las llamadas micro, pequeñas y medianas empresas están construyendo una Cuba mejor y un mañana mejor para ellos mismos en Cuba? ¿En realidad cree la administración Biden que se está construyendo una Cuba mejor y que esto es posible bajo la dirección de los comunistas como partido político único, regente de la sociedad y del Estado? En su mensaje al pueblo de Cuba por el 20 de mayo, Blinken también dijo: Estados Unidos está a su lado y busca apoyarlos en su búsqueda de la libertad, la prosperidad y un futuro de mayor dignidad. Y no culpo a Biden ni a Blinken. Ciertamente la mayoría de los cubanos no piensan como nación, sino buscan la libertad y la prosperidad personal, no la de su país. Y tampoco culpo a esos cubanos por su falta de patriotismo, porque hay causas por las que no vale la pena inmolarse. Y ya son demasiados los que han dado la vida y la libertad por Cuba. Inútilmente cabe recalcarlo. Pero la amnesia política es mala consejera, y obnubilados, ilusos o amnésicos resultan quienes creen que en Cuba se puede producir cambios políticos conducentes a una democracia representativa a partir de transformaciones económicas como la propuesta por la Embajada de Estados Unidos en La Habana. A caballo sobre un gato pardo, el régimen comunista apuesta por esos saltos, y en los giros de esa carrera de obstáculos, tal pareciera como si la administración de Biden facilitara la silla de montar al castrismo. Patria y vida, mis hermanos. Entre otras noticias, la represión en Cuba se paga con cajas de pollo. Antes del 11 de julio, las llamadas tropas especiales recibían un tratamiento salarial bastante similar al de los demás efectivos del ejército. Luego de las protestas, los privilegios y las condiciones de vida de los dos cuerpos de élite aumentaron aún más. 2 cajas de pollo de 15 kilogramos cada uno y 60 huevos mensuales. La java, entregada rutinariamente, también suele contener 2 bolsas grandes de detergente, jabón de baño, desodorante, cuchillas de afeitar, aceite de cocina, arroz, frijoles y hasta una decena más de artículos de primera necesidad. El conjunto tiene un valor que ronda entre los $300 y los $800, pero por estar destinada a oficiales de las tropas especiales, avispas negras y boinas negras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, y el Ministerio del Interior MININT, respectivamente, como complemento del salario que reciben. Se les entrega mediante una venta simbólica en que cada dólar equivale a un peso cubano, cuando el cambio oficial supera los 120 pesos cubanos, y así, benévolamente, se reflejaría en la contabilidad de las unidades militares, algo que a partir de las reformas económicas implementadas en 2021 dejó de suceder para las empresas estatales, la mayoría imposibilitadas de entregar a sus trabajadores una java semejante o inferior. Unos $300 es el valor de la java más pequeña, pero la de los oficiales de mayor rango y primeros oficiales es más cara, porque traen el doble de eso, reveló a Noticias Importantes bajo condición de anonimato uno de los miles de beneficiados, un joven militar, miembro de las Avispas Negras y egresado de la escuela Interarmas Antonio Maceo, de Ceiba del Agua, provincia de Artemisa. Por su parte, otro militar de las tropas élites del régimen cubano, con quien pudimos conversar sobre el tema, confirma que el éxodo de efectivos en las fuerzas militares ha aumentado desde las protestas masivas del julio del 2021, a pesar de que
También han crecido los esfuerzos de la dictadura para retenerlas e incluso incrementarlas. No todo el mundo aguanta esto, la gente está 2, 3, 5 años y ya, se acabó. Después se van para una firma o a cuidar embajadas, a trabajar de custodios en discotecas, aseguró otro uniformado, también bajo estrictas condiciones de anonimato. Antes de las protestas del 11 de julio, de acuerdo con información de fuentes vinculadas a las fuerzas represivas del régimen, las llamadas tropas especiales, tanto de las FARC como las del MININ, recibían un tratamiento salarial bastante similar al resto de los demás efectivos del ejército. Luego de los disturbios y con la finalidad de evitar el éxodo, aumentaron los privilegios y las condiciones de vida de estos grupos, lo que representa una parte importante de los gastos actuales en las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, que hasta 2018, último año del cual se tienen datos publicados, pertenecientes a 2017, mostraban un incremento significativo para un país en crisis agudizada. Representaban más del 2% del Producto Interno Bruto. De acuerdo con la poca información que existe, Cuba ocuparía el lugar 58 en la lista de países que más dinero destinan a sus Fuerzas Armadas, con un 2,88% del Producto Interno Bruto en 2018, lo cual la sitúa por encima de naciones como Sudáfrica, Siria, Venezuela, Perú, Uruguay y Angola. Y tenemos que recordar que este dato es del 2017. Obviamente ha aumentado porcentualmente los últimos años. En América Latina, la isla está solo por debajo de Brasil, Colombia, México, Chile y Argentina, posicionada en el 6º lugar. Y esto, repito, con un dato antiguo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.